Muy buenas y mojadas noches. ¿A cuántos los pescó el agua? A mí me pescó el agua. Ahora me vine en taxi y todos los taxis llenos y ocupados. Pero bueno, alcancé a llegar. Acompáñenme a Lucas capítulo 7, versículo 4. Algunos me alcanzaban a avisar que estaban bien atorados en el tráfico. A ver si alcanzan a llegar. Lucas capítulo 7, versículo 4. Voy a retroceder un poquito. Es el mismo capítulo que vimos el domingo, o donde tomamos el pasaje central, pero voy a retroceder un poco. Dice: cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. ¿Quién es ese hombre? El centurión romano. Ese es el nombre del tema, la fe del centurión. Lucas nos narra la historia de cuando Jesús sanó al siervo de un centurión romano. Y la comunidad gay, que a fuerza quiere ser reconocida por la iglesia, aseguran que entre el centurión y su siervo había un romance. Nada que ver. No hay ninguna base bíblica para poder determinar eso, pero como ahorita vamos a leer que dice que lo quería mucho, ellos piensan que se amaban y que Jesús, sabiendo que tenían una relación gay, como quiera sanó al siervo. Todavía que fuese cierto que tuvieran una relación gay y que Jesús lo sanara, eso no tendría ningún problema. Jesús sanó a prostitutas, a cobradores de impuestos, a gente de lo peor. No, el hecho de que Jesús sanase al sanar al centurión, al siervo del centurión, perdón, en nada tendría que ver con que Jesús apruebe las relaciones gay. Pero si ves la Biblia te vas a dar cuenta que no hay ninguna forma de que puedas concluir que el centurión y su siervo tenían una relación, sobre todo con el trasfondo bíblico de que los siervos de Dios, que eran esclavos, siempre fueron tomados en gran estima porque Dios bendecía a sus amos a través de ellos. ¿Cómo fue que Naamán fue sano? Pues porque una sierva le contó sobre Eliseo. José el soñador. Vemos como los amos que tenían a personas justas, como Daniel, que Nabucodonosor honró a Daniel, vemos que se hacía un vínculo especial entre amo y esclavo, que muy probablemente la relación entre el centurión y su siervo fuese parecida en ese contexto. No creo que haya evidencia para concluir más de ahí, pero Lucas nos revela detalles interesantes. Por ejemplo, el pasaje inicial dice: cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. ¿Quién está rogando? Los ancianos de Israel. Vamos a leer Lucas 7, del 1 al 5. Dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fueran a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. ¿Por qué digo yo que son ancianos? Bueno, leamos la versión 60. El versículo 3 dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase su siervo. Entonces, es importante como el centurión, con autoridad política, porque está de parte del pueblo que los tiene dominados, del Imperio Romano, puede decirle a los dirigentes, a los ancianos: vayan con Jesús y pídanle que venga a sanar mi siervo. Los ancianos le dicen a Jesús que este hombre merece que se le conceda lo que pide. ¿Basado en qué? En sus buenas obras. Basado en que aprecia tanto a nuestra nación, ellos en el contexto judío, ¿verdad?, que nos ha construido una sinagoga. Entonces, los ancianos dirigentes judíos consideran desde su perspectiva que como se ha portado muy bien con ellos, Jesús debiese concederle un milagro. Ahora, yo he visto este fenómeno entre los cristianos también. Dicen: es que me he portado bien, he hecho caso, he obedecido, he sido fiel. Hay quienes todavía se van más allá y dicen: he sembrado, o siempre doy diezmos y ofrendas. Y pareciera que esas actitudes amenazan que Dios te conceda un milagro. Entonces, es curioso ver también que los ancianos
se acercan a Jesús insistiéndole mucho a favor del centurión. Pero leamos Lucas 22:52, porque los ancianos se presentaron ante Jesús con una intención completamente distinta. Dice Lucas 22:52: luego dijo a los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Fíjate, en Lucas capítulo 7 nos dice que los ancianos vienen a rogarle a Jesús que sane al siervo del centurión porque se lo merece. Y los ancianos vienen a prender a Jesús como si fuera un ladrón. Los mismos ancianos que primero le insisten para que sane al siervo, estos ancianos vienen y consideran que Jesús es un ladrón. Y por eso les dice: ¿acaso soy yo un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Y les dice más adelante: ¿no enseñaba yo todos los días en el templo abiertamente? Les pudo haber dicho fácilmente: ¿no venían ustedes a rogarme que era el siervo del centurión? Así que los siervos que reconocían a Dios en Jesús primero, después lo ven como una especie de ladrón blasfemo que tiene que ser asesinado, tiene que ser crucificado. Entonces, ¿cómo reacciona Jesús ante la petición? Le dicen: oye, este realmente se lo merece, ha hecho muchas cosas buenas por los judíos. Leamos Lucas 7:6-8. Dice: así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, y al otro: ven y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Ok, pero ¿por qué Jesús fue con los ancianos? ¿Cuál es la motivación de Jesús? ¿Realmente Jesús considera que porque ha hecho buenas cosas, entonces debe de cumplirle lo que pide? Es decir, ¿Jesús considera que el centurión se lo ha ganado? ¿Te puedes ganar un milagro de parte de Dios o no? Si te lo puedes ganar, bueno, pues entonces haz cosas buenas, ¿no? Trae dinero aquí en la iglesia si quieres, a ver si Dios te concede el milagro. Porque así como los ancianos dicen del centurión, este se lo merece. Muchos cristianos piensan que se merecen cosas de parte de Dios porque han hecho cosas buenas. Luego leamos del 9 al 10, ahí en capítulo 7, dice: al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Entonces, Jesús se asombró. Y yo tengo una pregunta: ¿puede Dios asombrarse? O sea, Jesús es Dios. Jesús se asombró. ¿Puede Dios asombrarse cuando la Biblia dice que Dios es omnisciente, o sea, que todo lo sabe? Si Jesús se asombra, entonces no lo sabe todo, ¿o sí? Si Dios lo sabe todo y se asombra, no, tiene sentido que se asombre. Tú te asombras cuando es algo inesperado, ¿no? Si Jesús es Dios y Jesús se asombró, entonces Jesús no es Dios. ¿Qué opinas? Yo me voy a poner en la postura atea el día de hoy y voy a preguntar seriamente ciertos asuntos que Jesús está haciendo que no me parecen congruentes. Por ejemplo, se asombra de la fe del centurión y por eso sana a su siervo, pero acompañó o estuvo dispuesto a sanar al siervo porque los ancianos le dijeron que se lo merecía. Y Jesús no se quejó del centurión, no dijo nada malo del centurión, al contrario, se sorprende por su grande fe. Quisiera que comparáramos este asunto porque parece que Jesús no se porta igual con las personas. Jesús dijo esto, Mateo 15:24. Dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. Si Jesús aclara que Él vino solo a los israelitas, ¿por qué acude en ayuda de un centurión? Mateo 10:5-6 dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel.
Cuando Jesús envía a los 12, les transmite la misma instrucción que Jesús recibió. Jesús dice, fui enviado solo a los israelitas. Y cuando envía a los 12, dice, solo vayan a los israelitas. Pero cuando el centurión, quien está en autoridad, aún por encima de los ancianos, manda a los ancianos que traigan a Jesús, Jesús muy dispuesto va. Cuando él dijo que fue enviado solo a las ovejas de Israel, ¿está desobedeciendo lo que el Padre le dijo? Peor aún, leamos Marcos 7, 24 al 27, porque Jesús se porta muy distinto con la mujer sirofenicia, comparándolo con el trato que da al centurión romano. Marcos 7, 24 al 27 dice, Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara el demonio que tenía su hija. Deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. O sea, le está diciendo a esta mujer que es un perro. No es la misma situación. Fíjate, el centurión romano manda a alguien que traiga a Jesús y Jesús va bien dispuesto. Esta mujer extranjera, igual que el centurión, personalmente le ruega para que libre a su hija y Jesús le dice perro. ¿Por qué la diferencia? ¿Es correcto que Jesús trate mejor a alguien que está en autoridad que una mujer común y corriente? ¿Está haciendo Jesús acepción de personas? No dice la carta, si no me equivoco, de los Corintios, no apunta el pasaje que dice que no debes de hacer acepción de personas, no debes tratar mejor al rico que al pobre, debes tratarlos igual. Dice que entrabas a una congregación y le decían al rico, por favor siéntate aquí adelante, y cuando entraba alguien pobre le decía, tú siéntate aquí a mis pies, y los regaña diciendo que no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué Jesús le llama perro a una mujer que personalmente le ruega para que salve a su hija, pero se asombra del soldado centurión romano que ni siquiera personalmente va a él, sino que de lejos le pide las cosas? Así que, si yo fuera ateo, creo que tengo un muy buen caso para desprestigiar a Jesús, ¿no? ¿Por qué Jesús le dice tan feo a la mujer, pero al centurión no? Así que tenemos que ver cómo te estoy dando información bíblica. Te estoy citando pasajes que me apoyan a demostrar que Jesús hace excepción de personas. Que Jesús no se portó igual con la mujer que como con el centurión romano. Pero el que conoce bien la historia y el que conoce bien a Jesús puede concluir que no concuerda con lo que Jesús dijo, pero te estoy dando pasajes bíblicos. Y con los pasajes bíblicos que te doy, te estoy demostrando que Jesús hace acepción de personas. Así es como muchos hacen sus doctrinas hoy en día. Intencionalmente citan pasajes que apoyan la idea, pero excluyen pasajes que no la apoyan. Así que si tú fueras un nuevo y te digo, mira, eso es lo que la Biblia dice, ¿me crees o no me crees? Te estoy leyendo lo que la Biblia dice y estoy concluyendo con lo que te leí. Así que mi conclusión es válida o no. Muchas personas leen la Biblia para apoyar su idea y eso es lo que tenemos que aprender a discernir. La idea de que Jesús hace acepción de personas ¿proviene de la Biblia o estoy usando la Biblia para apoyar mi idea? ¿Me entiendes la pregunta? Esto es muy común, lo hacen muchísimos llamados cristianos. Empiezan con una idea y te muestran los pasajes que apoyan su idea y te dicen, es bíblica. Pero no se trata de que encuentres pasajes que apoyen tu idea, sino que tu idea provenga de los pasajes, y son cosas muy diferentes.
Muchas personas usan la Biblia de muchas formas para acomodarse, pero no se trata de acomodar tu idea, no se trata de acomodar la Biblia para que con tu idea. Tu idea debe provenir de la Biblia. Así que hay cosas que son muy fáciles detectarlas para alguien que conoce de la Biblia, que ya la has estado leyendo con profundidad, pero para quien no, le leen los pasajes y lo cree. De hecho, les dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y no es cierto, y la gente se lo cree, y están bien seguros, y dicen, sí, como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, y les no dice, ¿cómo no? Si dice, y se defienden, como si supieran realmente. ¿Por qué? Les dicen, es que la Biblia dice, y hay quienes se conforman con que les digan, y no buscan. Ese es el nivel más fácil de engañar. Aquel que no busca la evidencia, simplemente se lo cree. Y si te digo, es que la Biblia dice, Dios se aprieta pero no ahorca, tú dices, ay, no creo que un pastor me quiera echar mentiras. Seguramente es la verdad, y te lo crees. Y así lo enseñas. La Biblia dice, Dios se aprieta pero no ahorca. Y no es cierto, ese es el primer nivel. Personas que son tan inocentes o tan negligentes que no validan lo que se les da. Pero hay otro nivel, cuando te doy información bíblica para soportar mi idea, aunque mi idea no proviene de la Biblia. Y para poder detectar esas, necesitas leer la Biblia con más frecuencia, necesitas estudiar para poder decir, esa idea, aunque me estás dando pasajes bíblicos que la soportan, esa idea no es bíblica. ¿Cómo sé que no es bíblica? Porque la idea no es extraída del texto. Los textos son usados para soportar la idea. Así que veamos los pasajes que intencionalmente no les dije. Leamos Marcos 7, 27 al 30. El mismo caso de la sirofenicia. Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Versículo 28. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haberme respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama, el demonio ya había salido de ella. Así que, ¿a qué se refiere Jesús cuando le dice a esta mujer, por haber respondido así? O sea, que respondió correctamente. ¿Pudo haber una respuesta incorrecta? ¿Pudo haber dicho algo que Jesús dijera, por cuanto respondiste así, no te voy a dar nada? ¿Me explico? Cuando Jesús le está diciendo perro, ¿Jesús está esperando una respuesta? Cuando la obtiene, Jesús dice, porque respondiste así, el demonio ya salió de tu hija. O sea que Jesús te está diciendo algo y está esperando una reacción. ¿Por qué? Quisiera que veamos ahora lo que Mateo nos dice de esta historia que Marcos no nos dijo. Marcos 15, 21 al 26. Perdón, Mateo 15, 21 al 26. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Pausa. Marcos nos dijo que la mujer le pidió y Jesús luego le dijo, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Pero Mateo nos dice que la mujer le pidió a Jesús y Jesús no dijo nada. La ignoró. Los discípulos le dicen, ya nos fastidió. Esta mujer viene gritando atrás de nosotros. Si no le vas a hacer caso, despídela, dile que se vaya, que deje de molestar. Fíjate, los discípulos no buscan ayudar a la mujer, buscan que dejen de molestar. Jesús les contesta, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Les dice, la ignoro
porque Dios no me mandó sino a los israelitas. Luego dice el versículo 25, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Él respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Así que la historia que nos cuenta Marcos es correcta, pero le falta cierto detalle de información que Mateo sí nos cuenta. ¿Por qué la diferencia? ¿Se acuerdan que dijimos que Marcos no estuvo presencialmente ahí? Y que muy probablemente las historias las obtuvo principalmente de Pedro. Pero Mateo sí estuvo allí. Y Mateo tiene o proporciona un nivel de detalle mejor. Nos da más información de lo que está pasando. Pero llama la atención que Jesús dice que solo a las ovejas de Israel, pero termina sanando a la hija de la mujer. Así que desobedeció lo que el Padre dijo. Y si al decirle que no es bueno dar el pan de los hijos a los perros, su respuesta fue correcta, ¿por qué Jesús, a pesar de que les dice, nada más vienen los israelitas, el Padre me envió solo los israelitas, sin embargo, le dice algo a la mujer para esperar una respuesta? Jesús no se está comportando hasta ahorita, lo que hemos visto, de forma lógica. Dice, la ignoro porque no soy enviado a este tipo de personas. Cuando la mujer se arrodilla ante él, entonces le dice algo esperando una respuesta. Y según la respuesta recibida, le dice, porque respondiste así, tu hija ya está bien. Así que está pasando algo, ¿verdad? Mateo 15, 27, 28 nos da más información. Después de que Jesús le dice que es un perro, dice el versículo 27, la respuesta de la mujer, sí Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Así que Mateo nos dice por qué la respuesta de la mujer era correcta. En otras palabras, ¿qué esperaba Jesús encontrar en la mujer después de decirle perro? ¿Qué esperaba Jesús encontrar? Fe. Qué grande es tu fe. Ahora, la palabra grande la vimos también el domingo, es el griego megas, que se traduce como grande en edad, tamaño o rango. Y la palabra fe es pistis, ser persuadido, en este caso por Dios. La fe de la cual habla todo el Nuevo Testamento es la fe de Dios, ser persuadido por Dios. Entonces Jesús le dice a la mujer cuando responde, estás seriamente persuadida por Dios. Le está diciendo, Dios te convenció que esto iba a suceder. Por eso ya salió el demonio de tu hija. Esta mujer está tan segura de que Jesús va a sanar a su hija que no le importa recibir ofensas. ¿Quién que acude con Dios, Señor, ayúdame por favor, y te dice, no, tú no, porque eres un perro? ¿A quién le quedan ganas de seguir pidiéndole cosas a Dios? Cualquiera que tiene cierto orgullo diría, ¿cómo que perro? ¿No eres un Dios de amor? ¿No es Jesús el que muchos aseguran que nos ama a todos? ¿Por qué le dice perro a la mujer? No son palabras amorosas. Pero Jesús lo está diciendo esperando una respuesta. ¿Qué es lo que está poniendo a prueba Jesús? Leamos Juan 6, 64 y 65. Palabras de Jesús dice, sin embargo hay algunos de ustedes que no creen pistis. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo, así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. O sea que los que creen en Jesús, los que son persuadidos por Dios de Jesús, o sea, en cuanto a Jesús como enviado de Dios, estos solo pueden estar persuadidos si el Padre se los concede. ¿Me explico? Nadie, pero nadie puede generar fe por sí mismo.
Ninguno se puede persuadir solo. Nadie puede tener fe en Jesús si no se lo ha concedido el Padre. Entonces, cuando Jesús le dice a esta mujer una frase que no es nueva para ella, esto es interesante, no lo está insultando, no buscó insultar a la mujer de una manera despectiva, sino que eso es lo que dicen todos los judíos. Todo pagano es como un perro para el judío, y esta mujer es gentil, pagana, sabe que los judíos piensan así. ¿Qué hace que una mujer pagana busque a un judío que piensa que ella es como un perro? Así que cuando Jesús le dice que no es bueno quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perros, esta mujer sabe que ese es el pensamiento judío normal, principalmente de los santos, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, los ancianos. Así que Jesús se comporta como si fuera cualquier maestro de la ley, pero esta mujer, en lugar de ofenderse y mantener el margen con los judíos, un pueblo normalmente despreciado, dice: sí, está bien, soy como un perro, pero puedo comer de las migajas. Así que Jesús, cuando nos revela Mateo que le dice: grande es tu fe, ¿de qué se dio cuenta Jesús? ¿Quién trajo a esta mujer a él? El Padre, porque nadie puede venir a Jesús si no se lo concede el Padre. Y Juan 6:37 dice, Jesús dijo: todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Entonces Jesús dice: yo solo vine a las ovejas de Israel. Pero esta mujer se hinca delante de él. ¿Qué hace Jesús? Le pone una prueba, una frase que va a provocar en ella una reacción, y según cómo reaccione, Jesús puede saber si el Padre la trajo o no. ¿Me explico? Cuando la mujer no se deja ofender y está dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de que su hija sane, es porque está completamente convencida de que Jesús la va a sanar. Y entonces Jesús le dice: por eso el demonio ya salió de tu hija. ¿Jesús dio la orden de que el demonio saliera? No. Jesús le está haciendo ver también a los discípulos, a quienes les acaba de decir: solo a las ovejas de Israel. Si tú fueras un discípulo, no dirías: Jesús, ¿no acabas de decir que solo a los israelitas? Por eso Jesús dice: qué grande es tu fe. Por eso el demonio ya salió. Dios la trajo, Dios hizo lo que pidió porque Dios la convenció. Y si tienes fe, nada es imposible, pero es imposible que tú la generes. Dios te persuade. Entonces, ¿Jesús está desobedeciendo al Padre? No, porque es el Padre quien trajo a la mujer y es el Padre quien liberó al hijo. ¿Sí me explico? A la hija, perdón. Entonces, esta mujer, a pesar de la frase de Jesús de que solo vienen los israelitas, esta mujer gentil no fue la única que Jesús sanó en ese lugar. Leamos Marcos 7, 31 al 37, porque en ese mismo lugar sanó a otro. Dice Marcos 7, 31 al 37: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. ¿Este tartamudo le pidió a Jesús ser sanado? No. ¿Quién se lo pidió? Los que lo llevaron. No nos especifica ciertamente la relación, pero es exactamente el mismo caso que la mujer sirofenicia. Una persona es beneficiada a través de la petición de otra. La hija fue beneficiada porque la madre pidió. El sordo mudo es beneficiado por los que lo llevaron y pidieron. Pero nuevamente, era gentil.
¿Por qué lo sanó? Veamos otro caso, Lucas 17, 11 al 19. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. ¿Por qué dice que la fe lo sanó si Jesús fue quien lo sanó? ¿O no fue Jesús quien lo sanó? ¿En qué momento Jesús les dijo, sean sanos? No dijo. ¿Qué les dijo? Vayan a presentarse al sacerdote. ¿Y quedaron sanados? En ese instante no. Resulta que en el trayecto de regreso sanaron. ¿Pero Jesús lo ordenó? No. Entonces, ¿quién lo sanó? ¿Y por qué? Lo sanó el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Y acuérdate, nadie puede tener fe si no se le es concedida por Dios. Así que es Dios sanando al samaritano, a pesar de que no era israelita. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que solo los enviados, que solamente era enviada a las ovejas de Israel? ¿Hay una contradicción o no? ¿Está Jesús desobedeciendo o no? Vamos a un caso distinto. Así como con los leprosos, Jesús nunca les ordenó que sanaran, sino que sanaron el camino. Veamos este otro caso, Lucas 8, 43 al 48. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús, yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz. Exactamente lo mismo que le dijo al leproso samaritano. ¿Jesús ordenó su sanidad? No. Jesús lo único que dijo es, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, todos te están apretujando. ¿Por qué preguntas eso? Y la mujer sanó, pero Jesús nunca dio la orden. Entonces, ¿quién sanó a la mujer? Aquí no se especifica si era gentil o no, pero es un caso donde Jesús no está ordenando directamente y está sanando, y las personas están sanando. Ahora, ¿cómo se le ocurrió a la mujer tocar el borde del manto? Esta fue pionera. A raíz de eso nos dice la Biblia que muchos tocaban el manto de Jesús y eran sanados. Pero en el relato a esta mujer se le ocurrió. O sea, que se vale entonces. Señor, yo voy a agarrar esa manta que está allá arriba. Yo sé que voy a ser sanada porque tengo fe. Así lo hacen muchos, ¿no? Yo voy a hacer esto como un acto profético. ¿Por qué? Pues porque así quiero y así lo declaro. ¿Será que esta mujer dijo, pues yo soy, acá Dios me ha dado creatividad y yo declaro que cuando toque el manto, entonces Dios me va a sanar, y por su fe la sanó? No, leamos Mateo 9, 20 al 22. No se vale hacer eso, no es como tú quieras. Mateo 9, 20 al 22. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Nos lo cuenta mucho más escueto, ¿verdad?
pero nos dice esta información: tu fe te ha sanado. También, cuando la mujer dijo: si al menos logro tocar su manto quedaré sana, Jesús dijo que eso era fe. ¿Quién la convenció de que al hacer eso iba a quedar sana? Dios. Y por eso sanó, aunque Jesús no dijo nada. Fíjate esta relación entre Jesús y Dios. Jesús, ¿cómo fue que se dio cuenta que alguien lo tocó cuando muchos lo tocaban? ¿Qué fue ese rasgo distintivo que dijo: alguien me tocó? Y no sabe quién. Porque según leímos en Lucas, pregunta y todos se quedan callados y nadie dice nada. Y la mujer se siente mal y dice: pues yo fui. Así que Jesús supo que alguien lo tocó de una manera especial, pero no supo quién. Y esa persona que lo tocó, que fue esta mujer, quedó sanada, aunque Jesús no supo quién era. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se quedara? ¿Quién me tocó? ¿Por qué? ¿Por qué le surgió esa sensación? Leamos Marcos 5, 30-31. Dice: al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos. Y aún así preguntas: ¿quién me ha tocado? O sea que Jesús va tranquilamente caminando, todo el mundo lo está aventando, ¿verdad? Y de repente Jesús siente que de él sale poder. Pero él lo mandó, él lo ordenó, él lo planeó así, ¿no? Solamente sabe que él acaba de ser el medio para que alguien sane. Y cuando le pregunta, según Lucas, dice la mujer, cuando pregunta nadie quiere decir nada, dice no, pues la mujer dice que sí y le cuenta todo. Y cuando se lo cuenta, Jesús le dice: por eso sanaste, porque Dios te convenció de que cuando tocaras el borde ibas a quedar sana. Tu fe te ha sanado. Entonces, esto de la fe hay que entenderlo muy bien, porque así como el caso del sordomudo, que él no tuvo fe, Jesús lo sanó. En otros casos Jesús les dijo: tu fe te ha sanado. En el caso del sordomudo, y en el caso, por ejemplo, también de cuando Jesús va caminando y ve que una viuda viene con el féretro de su único hijo, lo llevan a enterrar. Dice, Jesús se compadece de ella y le dice: ánimo, no llores. Toca el féretro y le dice: joven, levántate, y se levanta. ¿Quién tuvo fe? La viuda ni se lo esperaba. El muerto está muerto. ¿Quién tuvo fe? ¿Quién? Jesús. ¿Quién estaba seguro de que el muerto iba a resucitar? ¿Y por qué? Fíjate, cuando se contaron al que estaba pidiendo limosna y estaba ciego, ¿no? Y le dicen, no, paralítico, no me acuerdo. Le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? ¿Qué le dijo Jesús? Ni este ni sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado, para mostrar el poder de Dios. Entonces, ¿tuvo fe el que había nacido así? No, los discípulos tampoco. Pero Dios había diseñado esas cosas para que se mostrara el poder. Entonces, ¿por qué se levantó? ¿O quién tuvo fe para que se levantara el hijo de la viuda? Estaba programado, diseñado. Jesús llega y dice: levántate. Jesús es el que está persuadido, aunque los demás no estén persuadidos. Por eso podemos confiar en Dios. Podemos descargar nuestras preocupaciones en Él. Porque si pasamos por momentos de debilidad donde no estamos seguros de que Dios nos vaya a ayudar, no estás echándolo todo a perder. Porque hay cosas que Dios permite que dudes para que su poder sea manifiesto en ti, aunque no tengas fe. Es algo que Él ya acomodó. Así que cuando estás en un problema y dices: es que no tengo fe, puedes descansar en esto que estamos leyendo, que no siempre necesitas tú tener fe.
Muchas veces es Él quien ya tiene todo organizado y te llevó a ese punto para que veas su poder, creas o no, estés persuadido o no. Esa es la soberanía de Dios, no depende de nadie. Dios no necesita que alguien le crea. ¿Me explico? Él lo hace porque así lo decidió. Entonces, cuando oramos, cuando le pedimos a Dios, la base es que sabemos que Él puede hacer todo. Fíjate, si tú piensas que es tu fe la que mueve a Dios y oras, ¿para qué oras? Si sabes que depende de ti. ¿Qué sentido tiene orar si depende de ti? Ningún sentido. Estás perdiendo el tiempo, porque si depende de tu fe, ¿por qué oras? Pero bíblicamente tú no puedes generar fe. Así que cuando acudes a Dios a orar, sabes que Él es lo que Él quiera. Así que tu petición puede cumplirla o no, independientemente de lo que yo sienta. ¿Verdad? Entonces, si nos regresamos al centurión, ¿por qué Jesús no trató al centurión como a la mujer sirofenicia? ¿Está haciendo Jesús acepción de personas? Es decir, a una mujer común y corriente le dice perro, mientras que el centurión dice, oh, nunca he hallado una fe tan grande. ¿Qué motiva a un centurión romano enviar a los ancianos para hablar con Jesús? Yo pienso que hay dos opciones. Uno, está acostumbrado a tener autoridad y quisiera apantallar a Jesús, ¿no? Le está pidiendo a un judío, le está pidiendo a un judío por medio de los dirigentes del pueblo. Es decir, si yo quiero convencer a alguien y le digo, a ver, no sé, Medina, el gobernador, oye, por favor ve y dile a esta persona que venga a mi casa. ¿Por qué? Cuando Jesús viene a los ancianos y le dicen, oye, es que este se lo merece, ¿qué pasará por la mente de Jesús? Después de lo que ya hemos leído. ¿Qué hace que un centurión romano busque a Jesús? Nadie puede venir a Jesús si no le es concedido por el Padre. Para que un centurión romano busque a Jesús, ¿quién puede estar detrás de ese asunto? El Padre, ¿verdad? ¿Por qué razón ese centurión ayuda tanto a los judíos? Porque dijo, nos ha ayudado mucho y hasta nos construyó una sinagoga. ¿Por qué? No lo necesita el centurión, no tiene por qué hacerlo. ¿Quién puede mover a una persona gentil a beneficiar al pueblo elegido por Dios? Dios. Así que cuando le dicen a Jesús, este centurión necesita tu ayuda, yo creo, a la luz de la Escritura, no porque a mí se me ocurre, por los casos que hemos visto y por las propias definiciones bíblicas, que Jesús mínimo piensa que esto que está pidiendo el centurión puede venir del Padre, ¿verdad? Porque también dijo que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así que, ¿cuál sería la única forma, si tú estuvieras en el lugar de Jesús, cuál es la única forma de asegurarte que Dios lo envió? Haciendo exactamente lo mismo que con la mujer sirofenicia. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se aseguró Jesús? Poniendo la prueba. Así que el centurión romano está lejos, le dicen esto y Jesús va. ¿Eso significa que ya lo va a sanar? No. Como lo veo yo en la Biblia, Jesús puede hacer exactamente lo mismo que con la mujer sirofenicia, ponerlo a prueba. Por eso cuando va, leamos otra vez Lucas 7, 6 al 8. Así que Jesús fue con ellos, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pausa. ¿Por qué mandó a los ancianos? ¿Porque quiso apantallar a Jesús? ¿Porque hizo uso de sus palancas? No. Dijo, ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pues no merezco que entres bajo mi techo. Se siente tan pecador que no considera que merezca presentarse ante Jesús. Eso no es nuevo.
Leamos Lucas 5:8. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es exactamente lo mismo que está pasando con el soldado, con el centurión romano, perdón. Ha tenido tal convicción de pecado que se siente indigno de estar ante Jesús, exactamente igual que Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Pero el centurión lo sintió de lejos y le dijo, no es necesario que te acerques. Fíjate, le dice, envía a los ancianos, porque no soy digno de presentarme ante ti. Cuando se entera de que Jesús viene, sigue sintiéndose indigno y manda unos amigos a decirle, no soy digno de que entres a mi casa. Y luego, regresémonos a Lucas 7, dice versículo 7, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué significa esto que dice el centurión? ¿Cómo ve el centurión a Jesús? ¿Quién es Jesús para el centurión? Desde la perspectiva del centurión, ¿cuál es el poder de Jesús? Le está diciendo, Jesús, estoy tan convencido de que tú eres Dios, que ni siquiera necesitas venir, con que des una orden. Con eso mi siervo va a ser sano. ¿Qué hace que una persona esté tan persuadida? Solamente Dios persuade. Entonces, Jesús dijo, ¿se acuerdan? Juan 6, los que a mí vienen, los que el Padre hace que vengan a mí, yo no los rechazo. La mujer sirofenicia, Jesús se dio cuenta que fue el Padre quien hizo que viniera. El samaritano que se regresa a dar gracias, Jesús se da cuenta que es el Padre quien hace que venga. Dice el versículo 9 de Lucas 7, al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel ha encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. ¿Jesús mandó que sanara? No. Es el mismo caso. La fe del centurión estaba persuadido. Hizo esa fe, la que Dios le dio, es la que provoca la sanidad, pero no porque tuviste fe, sino porque Dios te dio fe. Es algo muy distinto. Tú no puedes generar fe. Así que cuando Dios te da fe, eso en lo que tienes fe no va a fracasar. Se va a cumplir aunque parezca imposible. Por eso dice que al que cree, todo le es posible. Pero es imposible que tú creas por ti mismo. Al que es persuadido por Dios, nada le es imposible. Porque si Dios te convenció, Él lo va a hacer. Entonces, Jesús se asombró y yo dije, ¿puede Dios omnisciente asombrarse? No. Si Jesús es Dios, ¿por qué se asombró? Leamos Filipenses 2, 5 al 8. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Sí, Jesús es Dios, pero se despojó a sí mismo. Vino a ser hombre, y los atributos divinos, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, no los tiene porque tiene un cuerpo humano. Así que Jesús es Dios y hombre, completamente Dios y completamente hombre. Su naturaleza es divina, pero dejó de lado sus atributos para hacerse visible a nosotros. ¿Me explico? Porque tendría que decirte, bueno, si Dios es omnipresente, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué está ahí Jesús y no en otro lugar al mismo tiempo? ¿Me explico? Pues porque claramente tomó forma humana.
pero no se quedó solo el trono. ¿Me explico? Entonces, ¿Jesús trató mejor al centurión que a la mujer sirofenicia? No. Jesús en los dos demostró que había fe. A la mujer sirofenicia la puso a prueba. El centurión solito se evidenció. No hay fe tan grande en todo Israel, dijo, porque se acuerdan que cuando Jesús fue a su tierra no creían en él. Y Jesús está diciendo lo mismo que dijo en otros pasajes. Le dijo a los maestros de la ley, cuando hubo gran sequía y hambre, había muchas viudas en Israel, pero Dios mandó a Elías con una viuda de Sarepta, una gentil. ¿Por qué si había tantas? En tiempos de Naamán, leproso, que fue sanado, dice, había muchos leprosos en Israel, y no sanó ninguno, sino a Naamán, gentil. Jesús, aunque deja claro que vino a los israelitas, que para eso fue enviado, no rechaza a ninguno que el Padre le manda, a pesar de que no sea israelita. Por eso leamos Juan 14:10, dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. ¿Entiendes con este pasaje por qué Jesús muchas veces ni ordenó la sanidad? Porque Él está diciendo que el Padre es el que realiza sus obras. A través de Jesús, Jesús es el medio. Es exactamente lo que puede aplicar en ti y en mí cuando andamos en el Espíritu. Cuando haces lo que Dios te pide. No es que tú decidas, hoy voy a sanar a este. No, es que si Dios quiere, tú vas a ser el medio para que alguien sane. No porque tú te lo propusiste. No es una obra tuya, sino Dios en ti haciendo la obra. Así que si tú te quieres jactar de que tienes fe, muestras una enorme ignorancia. Es imposible que tú digas, es que yo tengo mucha fe. ¡Qué bárbaro! Eso no proviene de ti y jamás podría ser un mérito tuyo. No tienes por qué jactarte de nada, ni siquiera de haber orado por alguien y que sanara. Porque el mismo Jesús dice, no soy yo quien lo hace, sino el Padre que está en mí. Es exactamente lo mismo que nosotros. Si Dios te utiliza para sanar, para liberar, para que alguien entienda lo que sea, tienes que tener perfectamente en claro que no eres tú. Es más, tú a veces ni cuenta te das. Tú puedes estar platicando cosas simples y una persona va a decir, es que Dios me habló. Pues ni siquiera era mi intención, yo nada más platiqué. Así que no tienes nada de qué gloriarte cuando alguien te dice que Dios me habló a través de lo que dijiste, porque ni consciente estabas. Exactamente igual como le sucedió a Jesús. Entonces, ¿qué hacemos con la doctrina de que Jesús hizo acepción de personas? ¿Es bíblica? No es bíblica. ¿Tiene versículos que la apoyen? Sí, manipulados, seleccionados, acomodados para que soporten mi idea. Pero mi idea inicial no era bíblica. Cuando empiezas a ver cómo Jesús hace las cosas en la Biblia y sacas una conclusión de lo que está sucediendo, esa conclusión proviene de la Biblia, no de tu mente ni de tu imaginación. Y en eso consiste el verdadero evangelio. En que digas las cosas que Dios dijo, no lo que tú crees que dijo. Cuando predicas la Biblia, se trata de que digas lo que la Biblia dice, no que acomodes la Biblia para que tu idea suene bíblica. Cuando quieras enseñar o hablar a alguien, corres un grave riesgo. El riesgo de emocionarte.
el riesgo de poner de tu cosecha porque te emocionaste. Es muy grave. Me comentaron un amigo que fue a un lugar donde una persona estaba cantando y se emocionó tanto que empezó a decir cosas extrañas. Por ejemplo, dijo que estaba Dios en su trono mientras los ángeles le cantaban, y Dios sintió un enorme vacío en su corazón. Se sintió que algo le faltaba, así que decidió crear al hombre, y el hombre llenó el vacío de Dios. ¿Qué opinas? Así que tú eres quien completa a Dios, según esa analogía y esa enseñanza. ¿De dónde se la sacó? De sus emociones. ¿Podrá haber pensado, ¿hay algún pasaje bíblico que lo soporte? No sé, se puso a pensar, pues ¿por qué habrá creado Dios a Adán? A mí se me hace que él quería compañía, y empiezas a tener ideas a los cuales, si tú quieres, puedes ponerle versículos, pero esa idea no viene de la Biblia, viene de tu carne. Entonces, cuando leamos la Biblia, pongamos atención a lo que la Biblia dice, para que cuando hables lo que la Biblia dice y tú no tengas nada que ver en el asunto. Y podamos decir como Jesús, mi enseñanza no es mía. No te estoy diciendo nada nuevo, te estoy diciendo lo que está escrito ahí hace más de 1000 años. Tal cual como está escrito, y según la propia Biblia, la escritura es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Si tú hablas tus ideas, aunque estén apoyadas con la Biblia, no va a pasar de ahí, de que alguien se sienta motivado, se salga bien contento de la reunión y se le va a acabar la emoción. Pero si tú dejas tus ideas en otra parte y hablas solo lo que la Biblia dice, entonces puede ser usado por Dios para capacitar, instruir, redarguir, corregir, etcétera, 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 aunque no sea tu intención, aunque no te lo hayas propuesto, porque cuando hablas lo que la Biblia dice, estás diciendo las cosas que Dios dijo, y en eso consiste el poder. Así que seamos fieles. No le pongas de tu cosecha, no te emociones, porque cuando te emocionas empieza a decir barbaridades como este hombre. La fe del centurión nos tiene que llevar a entender que no era mérito del centurión, que Dios te convence. Así que cuando Dios te dijo que va a hacer algo y de repente empiezas a dudar, tienes que acercarte a Dios y preguntarle, ¿esto es realmente tuyo? ¿O no depende de mi fe? ¿Me explico? Si no es de Él, ahí va a quedar el asunto. Tienes la evidencia, no estás seguro. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No deberías estar dudando. Pero hay cosas que Dios dice, no para que tengas fe, sino para que veas su poder. Así que creas o no, Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál de las dos es? Hay que trabajar en eso. Necesitas relación con Dios, práctica, necesitas equivocarte. Si no te has equivocado en asuntos de fe, no has avanzado. Tienes que decir, a ver, yo creo que esto es, y lo voy a hacer porque estoy seguro, y si fallas, no le vuelvas a creer eso que sientes. Si no falla y sucede tal como tú te sentías persuadido, empiezas a distinguir poco a poco cómo te habla Dios, cómo te muestra las cosas. De manera que aunque estés en tu vida diaria y en la rutina, va a haber momentos en los que esa misma sensación, cuando Pablo dijo que hicimos ir a predicar a Asia y el Espíritu nos lo impidió, ¿cómo supo?
Tú tendrías que decir, yo me propuse hacer esto y Dios no me dejó. ¿Cómo sabes que fue Dios que no te dejó? Necesitas experiencia con Él. Por eso Jesús los regañaba, hombres de pocas fe, pocas ocurrencias, pocas veces en las que han sido persuadidos. Necesitas ejercitarla. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Necesitamos cristianos bíblicos. Nuestro objetivo es multiplicarnos. No porque queremos una iglesia grande, no. Queremos que aprendas, que entiendas, para que cuando hables Biblia. Nada que no sea Biblia. Solamente Biblia. Y entonces vas a ser usado por Dios. Si no aprendes a permanecer fiel al texto, no eres útil. Fracasamos a la hora de multiplicarnos, porque el objetivo de venir aquí es que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado para la obra. Así que ven, mastica, aprende, haz lo que las vacas, vete a tu casa, vuélvelo a masticar, sácalo de un estómago, mastícalo y luego lo pones en el otro. Pero tienes que digerirlo, entenderlo, no quedarte con dudas, y entonces empiezas a avanzar. Si vienes y dices, pues sí, estuvo bien, y te vas, se te va a olvidar. Por eso Dios le dijo a Moisés, a Josué, y se fue diciendo con los reyes, no se despegue de ti este libro de la ley, medita en él día y noche, átalas en todas partes, en los postes, háganle a sus hijos. Tienes que estar meditando, pensando, y se te va a quedar. Y entonces cuando hables, vas a poder notar que empiezas a hablar lo que Dios dijo, y la gente detecta que no eres tú quien está hablando. Ese es el objetivo al venir a la congregación. Así que por favor, analízalo, estúdialo, y no me creas nomás porque yo te dije. Valídalo. Proponte que sea muy difícil engañarte. No va a ser imposible. Todos podemos ser engañados. Pero mínimo, pon todo tu esfuerzo para que no seas pichón, como dice. Este es preso fácil. No. Que sea por medio de la Biblia y solo por la Biblia. No por medio de apóstoles, concilios y muchas cosas, como dijo Martín Lutero. Solo que me convenzcan por la Biblia. No por papas, concilios y cualquier otra gente. Y cuando con la Biblia te demuestren algo, tenemos que decir, estaba equivocado. Gracias por corregirme. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a orar. Pidámosle juntos a Dios eso. Señor, haz, por favor, aún en contra de nuestra voluntad, por tu misericordia, que tengamos una necesidad ardiente de conocer de ti, de profundizar cada vez más en tu palabra. Queremos ser útiles en tu reino, ser considerados siervos fieles que predican las verdades del Evangelio. Tu palabra es clara cuando dice que aquel que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Danos evidencia de que somos tuyos. Permítenos ver que tú nos haces permanecer fiel en la palabra como evidencia de que te tenemos a ti, de que somos tuyos, Señor. Concédenos una buena memoria, concédenos un entendimiento abierto, para que aquellas cosas que hemos entendido se nos graben con facilidad. Concédenos las dudas, concédenos preguntarnos, hacernos las preguntas correctas, para encontrar a cosas ocultas que tú has prometido que le mostrarías a aquellos que te aman. Señor, concédenos conocerte cada vez más, para que nuestro comportamiento sea cada vez más congruente con lo que hemos creído, con lo que somos y con aquello de lo que estamos persuadidos. Danos gracia cuando hablemos con alguien más, sea o no creyente, estemos defendiendo o no la fe. Concédenos que nuestra plática sea amena y de buen gusto, como dice tu palabra, que sepamos esperar el momento correcto y que cuando hablemos podemos estar tranquilos sabiendo que tu Espíritu Santo nos dará de qué hablar. Así que, Señor, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, para que tu nombre sea honrado,
y que nosotros simplemente seamos medios o instrumentos, que para nosotros nuestro máximo honor es que digan: se ve que han estado con Jesús. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros y lo que harás. Amén.